Bueno, siempre que comenzamos lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tengamos un momento para confesar nuestros pecados. Confesemos. Confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos librarnos nosotros a nosotros y en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros, perdónanos, renuévanos y dirígenos, a fin de que nos gocemos en tu voluntad y caminemos por tus sendas, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Dice Jesús: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. A los y las que creen en Jesucristo nuestro Señor, les da el poder de ser hijos e hijas de Dios y les confiere su Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Cantamos juntos el Kyrie. Tengamos ahora el tiempo para las lecturas. Acá, bueno, nosotros acostumbramos en el orden del culto a leer las lecturas que nos propone el leccionario de manera completa, así que vamos a ir leyendo. Las personas que están acá presentes, si hay alguno también por Zoom que quiere hacer alguna lectura, puede también avisar y lo vamos a poder escuchar también. Así que la primera lectura se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, los versículos del 1 al 11. Acá tenemos. Y dice así: el Dios de ustedes dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, hablen con cariño a Jerusalén y díganle que su esclavitud ha terminado, que ya ha pagado por sus faltas, que ya ha recibido de mi mano el doble del castigo por todos sus pecados. Una voz grita: preparen al Señor un camino en el desierto, tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. Rellenen todas las cañadas, añaden los cerros y las colinas, conviertan la región quebrada y montañosa en llanura completamente lisa. Entonces mostrará el Señor su gloria, y todos los hombres juntos la verán.
El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice, grita, y yo pregunto, ¿qué debo gritar? Que todo hombre es como hierba, tan firme como una flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita cuando el soplo del Señor pasa sobre ellas. Ciertamente, la gente es como hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Súbete, Sión, a la cumbre de un monte. Levanta con fuerza tu voz para anunciar una buena noticia. Levanta sin miedo la voz, Jerusalén, y anuncia a las ciudades de Judá. Aquí está el Dios de ustedes. Llega ya el Señor con poder, sometiéndolo todo con la fuerza de su brazo. Trae a su pueblo después de haberlo rescatado. Viene como un pastor que cuida su rebaño y levanta los corderos en sus brazos y lleva junto al pecho y atiende con cuidado a las recién paridas. Es palabra de Dios. La segunda lectura es el Salmo número 85, los versículos del 1 al 2 y 8 al 13. Salmo número 85, los versículos del 1 al 2 y del 8 al 13. ¿Y de qué? ¿Eh? Perdón, me habló él, del 1 al 2. Bueno. Gracias, Francisco, que me tenés el micrófono. Espérate, que ya me perdí. Señor, tú has sido muy bueno con este paso tuyo. Has cambiado la suerte de Jacob. Has perdonado la maldad de tu pueblo y todos sus pecados. Escucharé lo que el Señor va a decir, pues va a hablar de paz a su pueblo, a los que le son fieles, para que no vuelvan a hacer locuras. En verdad, Dios está muy cerca para salvar a los que le honran. Su gloria vivirá en nuestra tierra. El amor y la verdad se darán cita. La paz y la justicia se besarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El Señor mismo traerá la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y le preparará el camino. Es palabra de Dios. Señor. Y la lectura del Nuevo Testamento, antes del Evangelio, la tercera lectura es la segunda carta de apóstol Pedro al capítulo 3, versículos del 8 al 15. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 15. Segunda de Pedro es muy cortita. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán como un ruido espantoso. Los elementos serán destruidos y la tierra con todo lo que hay en ella
quedará sometida a juicio de Dios, puesto que todo va a ser destruido de esa manera. Con cuánta santidad y devoción de buen vivir ustedes. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre las llamas, pero nosotros esperamos en el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios nos encuentre en paz, sin marcha ni culpa. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto, también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, los versículos del 1 al 8. La página es la 966 en la Biblia que tenemos acá, la versión que tenemos acá. San Marcos capítulo 1, los primeros 8 versículos. Dice así: Principio de la buena noticia de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Está escrito en el libro del profeta Isaías: Envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Y así se presentó Juan el Bautista en el desierto. Decía a todos que debían volver a Dios y ser bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo, confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero, y comía langostas y miel del monte. En su proclamación decía: Después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Es palabra del Señor. Primero, colocar el Evangelio en un contexto, este texto en un contexto más amplio. Este es el Evangelio que nos va a acompañar durante todo el año. Ya comenzó en el primer domingo de Adviento, el domingo pasado, que fue un texto ya avanzado del Evangelio, uno de los últimos capítulos, y ahora nos trae el leccionario a este primer capítulo, ¿no? Que arranca así como arranca el texto del Evangelio. Y en la estructura general del Evangelio es interesante aprovechar esta oportunidad de que tenemos el primer texto para poder entender qué nos va a tratar o cómo va a ser el recorrido que nos va a traer Marcos. Por un lado va a tener esta primera introducción, que son los primeros 13 versículos del capítulo 1, es una primera introducción que une tres relatos. Los tres relatos que unen, que se ve que ya en las comunidades primitivas de cristianos eran tres relatos que venían juntos, que era el relato de Juan el Bautista, la presentación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús y la tentación. Y dando inicio así después, posteriormente, al ministerio de Jesús, que el Evangelio de Marcos va a poner una primera parte del ministerio de Jesús en Galilea, después fuera de Galilea, y después el viaje a Jerusalén, y que todo va a terminar con la muerte y la resurrección de Jesús en Jerusalén, ¿no? Ese es un poco el recorrido hacia grandes rasgos que nos va a presentar el Evangelio. Por lo tanto, los primeros 8 versículos es una partecita de la introducción, lo que tenemos, que es la presentación de Juan el Bautista, y al principio, en el versículo 1, lo que podemos entender como un título o una portada de lo que va a venir después, ¿no? Del Evangelio. En el primer versículo lo podemos entender entonces como un título, y el resto como esta primera parte de presentación de Juan el Bautista. En el versículo 1 hay algunas cosas interesantes que ahora vamos a mencionar, pero sí quería como que quedemos. Dentro de los 8 versículos que leemos hoy, tenemos el primer versículo como una introducción,
el versículo 2 y versículo 3 remite a profecías del Antiguo Testamento. En realidad hace como un conjunto, mezcla algún texto del Éxodo, algún texto de los profetas, y los versículos que siguen, que es el 4 y el 5, vincula esos textos proféticos con lo que era presentando Juan el Bautista propiamente, ¿no? Este personaje, esta figura que estaba a las orillas del río Jordán, en el desierto, haciendo este acto de bautizar, ¿no? Este bautismo que dice que era para el perdón de los pecados, un bautismo, una prédica de una necesidad de arrepentimiento, de vuelta, de volverse de los pecados, y este es un poco la caracterización que hace de este personaje, Juan el Bautista, el texto, y en el 6 como que le da este detalle de la vestimenta, ¿no? Que comía langostas, miel silvestre, que también nos remite a otra figura del Antiguo Testamento, que era Eliseo, otro profeta, que también entonces nos da esta idea de esta imagen de profeta de Juan el Bautista. Y después el 7 y el 8, muy breve, que resume un poco cuál era el contenido de la predicación de Juan, el versículo 7, y el 8 al final hace el contraste, ¿no? Entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Esto como hacía grandes rasgos, pero ahora nos detenemos despacito en cada cosa. El primer versículo para mí tiene un montón de elementos súper interesantes. Dice así, lo vamos a leer de vuelta. Dice, principio de la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. El comienzo. ¿Cuál es el comienzo o el origen de esta buena noticia? Y si nos ponemos a pensar en lo que viene después, en lo que está haciendo el texto es colocar el comienzo de la buena noticia en una vinculación y en una misma secuencia con la historia de salvación de Israel, porque lo que cita enseguida dice, está escrito, envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. En realidad ese fragmento no está en Isaías, está en Éxodo, y es un texto que habla justamente de lo que Dios iba a hacer con su pueblo en el camino en el desierto, ¿no? Que iba a mandar a su ángel, a su mensajero delante del pueblo para que lo guíe, para que lo acompañe. Entonces, esta primera memoria es a la liberación de Egipto. Y la segunda memoria tiene que ver justamente con toda la tradición de los profetas, con el compromiso que los profetas tenían en su contexto vital donde vivían, el compromiso con la justicia, podemos mencionar, siempre el énfasis en la reconciliación del pueblo con Dios y cómo esa reconciliación con Dios también reorienta el trato con los vecinos, ¿no? Los profetas tiene que ver también esta relación con Dios y con el otro. Entonces, todo este trasfondo profético de la liberación de Egipto, toda esta historia de salvación que trae Israel, en ese contexto, el texto del Evangelio ubica el principio o el comienzo de la buena noticia de Jesús. La está enmarcando en la tradición de liberación, en la tradición profética que tenemos en el Antiguo Testamento. Y después hay dos palabras interesantes, ¿no? Que capaz que por mucho escucharlas, a veces también es como que, bueno, se van perdiendo como la riqueza que tienen. Que una es evangelio y otra es hijo de Dios. Y ahí tenemos dos cosas que me resultaba interesante mencionar. Por un lado, evangelio, para la época que escribe Marcos, ya significaba. Marcos es el evangelio más viejo, el que podemos mencionar, uno de los más viejos. Pero nosotros sabemos que primero circulan las cartas de los apóstoles, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo a los romanos, y el texto de Marcos específicamente es un texto que fue escrito, según los comentadores, más o menos en Italia, ¿no? En la zona de Roma. Seguramente el autor del texto tenía conocimiento de Pablo, de las epístolas a los romanos. Por eso es un texto que tiene contenidos semíticos, hebreos, ¿no? Toda esta colocación en las tradiciones del pueblo de Israel, pero también dialoga con un mundo helenístico, con un mundo romano. Y por eso también la palabra evangelio tiene estas dos. Por un lado, para las comunidades cristianas de ese entonces, del año 60 y pico, ya significaba el mensaje de Jesús, ¿no? Lo que tenía que ver con la muerte y la resurrección de Jesús principalmente, aunque Marcos es el primer evangelista en ampliar esta visión salvífica de Dios, de Jesús en su muerte y resurrección,
también a toda la vida de Jesús, no solamente a su muerte y a su resurrección, sino también a su testimonio, a su ministerio, digamos, durante su vida, en los años previos a la muerte y a la resurrección. Y a la vez, eso para lo que es el mundo cristiano, ¿no? Las comunidades cristianas, lo que significaba ya para el momento que escribe Marcos la palabra evangelio. Pero para lo que es el contexto romano y helenístico, la palabra evangelio es una palabra de uso más bien militar, que tiene que ver con una buena noticia de una guerra o de una batalla, ¿no? Que los soldados traen una buena noticia hacia una ciudad, por ejemplo, que ganaron una batalla. También puede ser relacionado con la buena noticia de, por ejemplo, el nacimiento de un sucesor de un rey, ¿no? También en ese sentido. Y por eso esto lo dejo un poco en suspenso, por eso la palabra hijo de Dios, también la frase hijo de Dios, tiene en Marcos dos connotaciones fuertes. Por un lado, nos habla de la divinidad de Jesús. Y esto para mí es súper interesante porque es colocar la divinidad de Jesús y a la vez también en uno de los evangelios que más se ve la humanidad de Jesús, porque en Marcos vamos a ver, por ejemplo, cómo de manera muy directa Jesús se conmueve ante el sufrimiento, se irrita ante la hipocresía, le duele la ceguera del corazón humano, se asombra ante la incredulidad, se indigna ante la insensibilidad, ¿no? Se estremece ante la proximidad de la muerte. Estos elementos están presentes en los otros evangelios, pero en Marcos están de una manera muy tosca, ¿no? Es como un evangelio muy directo, muy frontal, con un lenguaje muy sencillo, que nos presenta esa humanidad de Jesús, inclusive el modo en que son presentados los milagros, ¿no? En un momento agarra lodo, escupe en su mano, ¿no? Lo vemos como todo un relato muy parecido a lo que era quizás una persona que hacía curaciones en la época, ¿no? Con lodo, con barro, Entonces tenemos esa humanidad tan encarnada en el Evangelio, pero por otro lado tenemos esta cuestión de este nombre, Hijo de Dios, ¿no? La divinidad de Jesús. No es que Marcos tiene ya desarrollada una teología como después el cristianismo desarrolla de las dos naturalezas de Jesús, completamente Dios, completamente humano, no está plenamente desarrollado, pero sí están presentes las dos cosas, ¿no? Por eso desde el principio, Hijo de Dios. Ahora, así como dije que para la palabra evangelio, esto tiene que ver lo que significaba en esta comunidad de Marcos, también qué significa hijo de Dios para el mundo helenístico y para el mundo romano. Hijo de Dios es el emperador, es Augusto César, el hijo de Dios. Entonces, qué fuerte sería arrancar un relato sobre un crucificado diciendo, esta es la buena noticia, el evangelio, una palabra de uso militar de la milicia del imperio, hijo de Dios. De Jesucristo, hijo de Dios. O sea, Jesús, el crucificado, es nuestro Dios, ¿no? Es el hijo de Dios, no el emperador, ¿no? Podríamos, si lo ponemos en contraposición, no es el emperador el hijo de Dios, sino que es el crucificado. Y esto para mí se vuelve un poquito más interesante todavía cuando lo ponemos en correlación con que quién es el heraldo de Jesús, quién es el que va adelante, ¿no? Y es Juan el Bautista, una persona que también lo podemos considerar desde las dos ópticas. Desde el lado judío, Marcos se esfuerza por ponerle todas las connotaciones de un profeta, ¿no? Porque lo relaciona con textos de distintos profetas, también de Isaías y también de Eliseo, cuando pone esto de que come con miel silvestre, como dije hace un ratito, tiene que ver con una descripción que hay de un profeta Eliseo, que fue muy importante para el pueblo de Israel, y que ponerle estas características también le da una connotación importante de profeta. Pero eso es para el pueblo judío, ¿no? Si pensamos en el mundo este romano más helenístico, bueno, que el mensajero y el que viene abriendo las sendas del Hijo de Dios sea este beduino, que el beduino es como el nómade que anda en el desierto y que encima bautizan el río como el Jordán, que es uno de, no sé si alguno recuerda, pero hay un texto en el Antiguo Testamento, justamente de Eliseo,
que viene una persona que tiene lepra, que es un general, una persona importante, y le dice, bueno, Eliseo y lo recibe, y le dice, bueno, anda que se tiene que bañar 7 veces en el Jordán para quedar limpio de la lepra. Y un poco el cuestionamiento es, bueno, dice, pero ni me recibió, dice este general, y de última me hubiera mandado un río más limpio, ¿viste? El Jordán era un río sucio, por así decirlo, ¿no? Entonces, este mensajero que viene abriendo el camino del Hijo de Dios y que presenta es la antelación a la buena noticia, es este personaje, ¿no? de Juan el Bautista con estas características, ¿no? Que bautiza en este río como es el Jordán. Esto como algunos elementos que salen de este primer versículo que me parece interesante resaltar. Después, alguna cosa que sí es importante mencionar, el bautismo. El bautismo, los ritos, porque uno piensa, bueno, ¿por qué Juan, o qué diferencia había en lo que Juan el Bautista hacía? Porque ritos de purificación por medio del agua había muchos también en la época de Juan el Bautista, ¿no? Inclusive cuando alguien que no era judío quería abrazar la ley o ser, digamos, adherir a la ley judía, podía hacerlo mediante un rito también bautismal, que era pasar a ser judío, o sea, ser prosélito, pasar a ser judío. Pero la diferencia es que Juan el Bautista no hace una diferencia ahí. O sea, el mismo judío que considera que tiene una filiación particular con Dios por tener la ley, por tener a Moisés, por tener a los profetas, considera una posición distinguida delante digamos, delante de Dios. Aún a ellos, Juan el Bautista predica la necesidad de un cambio de orientación, de una metanoia, habla de una transformación, de un cambio de rumbo, una reorientación de la vida a partir del arrepentimiento de los pecados, ¿no? Y eso choca, o sea, seguramente chocaba al pueblo judío, porque bueno, ellos consideraban tener un lugar ya destacado en la relación o la filiación con Dios por tener la ley. Y en este sentido podemos pensar que es también un antecedente de Jesús, porque justamente está diciendo la ley, de alguna manera la ley no es el camino de la filiación con Dios, ¿no? Es necesario un cambio de rumbo, una reorientación. Y los últimos 2 versículos, el 7, es interesante porque es el que en Marcos contiene, todo el resto se encargó de describirlo, relacionarlo con los profetas y demás, pero en el 7 resume un poco el contenido de lo que Juan el Bautista predicaba, más allá de la acción y el gesto de bautizar. Y acá lo que sorprende, si lo comparamos con Mateo y con Lucas, que son los otros 2 evangelios que relatan esto mismo, hay un montón de elementos que no están. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las señales, lo que tiene que ver con el hacha, la raíz. En el Mateo y Lucas agregan un montón de elementos muy fuertes de la predicación de Juan el Bautista. El hacha está puesta a la raíz, lo que va a ser quemado, digamos, bueno, tiene un montón de imágenes muy fuertes los otros evangelios que no están en Marcos. En Marcos, de alguna manera, es todo mucho más austero y solo quiere señalar un contraste puntual que es la diferencia en que hay entre Juan y el que ha de venir, ¿no? Entre el bautismo de Juan y el bautismo. Leamos el versículo 7. Dice, en su proclamación decía, después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. O sea, Marcos va muy rápido a contraponer a Juan el Bautista a Jesús, ¿no? Saber cuál es la diferencia, no contraponerlos, pero sí establecer cuál es la diferencia. Y el 8 lo pone en boca de Juan el Bautista. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Y acá, para decir algunas conclusiones, yo creo que sería mucho pedirle al texto de Marcos. Nosotros tenemos que entender que la teología a lo largo del cristianismo se fue construyendo de a poco. Lo primero que tenemos son las experiencias cercanas con Jesús, los dichos, los relatos, los testimonios orales, y eso se fue plasmando de a poco por escrito, y a lo largo de eso mismo que fue plasmado como testimonio, después se fue construyendo un poco más elaboradamente
cuestiones de teología, por eso hoy hablamos de, ¿no?, del Dios en tres personas, la Trinidad, ¿no? Todos elementos que están en los textos, pero no están formulados de esa manera, como de repente nosotros con 2000 años de cristianismo los tenemos. Por eso digo, sería mucho pedirle quizás a Marcos, que menciona acá al Espíritu Santo, una teología muy elaborada o acabada sobre la tercera persona de la Trinidad, sobre el Espíritu Santo, pero sí podemos decir, creo que algunas cosas. El texto muestra una continuidad y una diferencia entre Juan y Jesús. La continuidad la podemos ver en que como Juan conecta, de qué manera Juan conecta con las tradiciones de la liberación del pueblo de Israel, cómo Jesús precursa en tanto pone en cuestión esa filiación del pueblo con Dios mediante la ley. O sea, Juan el Bautista lo pone en cuestión con el gesto del bautismo, pone en cuestión esa filiación por medio de la ley, y en ese sentido hay una continuidad con Jesús, pero también por otro lado hay una diferencia. Y mientras que lo de Juan era un gesto externo, por medio del agua, en Jesús aparece este elemento que no es otra cosa más que el Espíritu Santo, que opera una transformación, ¿no? Que opera realmente un cambio, ¿no? Que en lo que era un gesto en Juan, en Jesús hay un obrar de Dios. Un obrar de Dios. Entonces, pensando en este tiempo de Adviento, en el que nos preparamos para el nacimiento de Jesús. El tiempo de Adviento es un tiempo donde nos vamos preparando para justamente celebrar la venida de Jesús a este mundo por medio de su nacimiento, y que en este tiempo podamos ser, así como Juan el Bautista, una voz profética, como Juan señalando las estructuras de pecado que destruyen a los demás, que destruyen a nuestro prójimo, y también que en este tiempo de Adviento no dejemos de predicar a Jesús, que dice Juan el Bautista, que hay uno que es más poderoso que yo, y cuyo poder podemos decir, leyendo el resto del Evangelio, que tiene que ver con ese amor incondicional que nos recibe e incluye a todos y todas. Y en ese sentido, un verdadero mover del Espíritu Santo, que hoy también, en medio nuestro, nos reúne en comunidades, como acá, comunidades también nuevas, que también vinculan con gente virtual, nos reúne en comunidades que son refugios donde el Espíritu Santo nos renueva y después nos vuelve a enviar para colaborar con la salud integral del mundo. Que así sea para ustedes y para mí. Amén. Vamos a confesar nuestra fe con el credo. Creo en Dios, Padre, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allá vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Historia, porque Él quebró el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque nació en un pesebre oscuro, porque vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza,
Por eso es que hoy luchamos con porfía. Por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza. Por eso es que hoy luchamos con porfía. Por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó viciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía. Porque exaltó a los niños, las mujeres y rechazó a los que de orgullo ardían. Porque él cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males. Porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza. Por eso es que hoy luchamos con porfía. Por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza. Por eso es que hoy luchamos con porfía. Por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo, las mentiras. Ya nada puede detener su historia, ni de su reino eterno la venida. Por eso es que hoy tenemos esperanza. Por eso es que hoy luchamos con porfía. Por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza. Por eso es que hoy luchamos con porfía. Por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir.